Quisiera iniciar con una historia. Se cuenta que 3 jóvenes decidieron irse a Estados Unidos a cumplir el sueño americano y llegaron allá a trabajar muy duro. Primero se fue el hijo mayor, después el del medio y al final el menor. Y a los 3 les fue muy bien. Todos los 3 tenían una mamá que ya era una señora mayor, un poco anciana, que no veía muy bien. Y ellos, con muchas dificultades, habían logrado allá salir adelante. Y entonces, claro, estaban felices de todo lo que habían logrado. Y después de algunos años pensaron en su mamá y quisieron sorprenderla con lo mejor que podían darle. Entonces el hermano mayor decidió regalarle una casa. Pero dijo, yo no quiero una casa, quiero una super casa. Y aprovechando que el dólar está a 4,000, pues eso aguanta para bastante. Y entonces le compró una mansión. No, eso eran 2 pisos, 18 habitaciones, piscina, la sola cocina, una cosa inmensa, una cosa impresionante. Dijo, con esto voy a descrestar a mi mamá y que ella sepa que yo soy el mejor hijo que ella tiene. El menor dijo, no, pues si mi hermano le regaló semejante casa, yo no puedo quedarme atrás. Entonces uno además de casa, ¿qué necesita? Pues un auto. Y entonces dijo, no, yo le voy a regalar un convertible, un deportivo, algo que mi mamá cuando maneje, mejor dicho, pueda sentir también el viento en la cara, pueda ir a la playa. No, una cosa maravillosa. Y entonces le regaló así un Mercedes-Benz bien bonito, una cosa lujosa. Y el hijo menor dijo, bueno, yo no tengo tanta plata y ya le regaló una casa, un carro, pues no puedo una moto. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a regalarle una mascota. Y se fue a la tienda de mascotas a buscar la mejor mascota para la mamá. Y pensó en un perrito, pero dijo, pero los perros es como otro hijo, no tengo que cuidarlos, mantenerlos, que sacarlos, que vacunarlos. Digo, no, quisiera una mascota un poco más autosuficiente. Y el señor de la mascota le dijo, le tengo la perfecta. Tengo una lora que habla 3 idiomas, una lora que repite versículos bíblicos, una lora que se sabe los himnos de memoria. Digo, ese es el regalo. Mi mamá le fascinaría, tendría alguien con quien hablar, tendría alguien al cual escuchar. Oye, si canta, si repite versículos, mi mamá estaría feliz. Obviamente, como ellos se fueron ilegales, no podían salir, entonces mandaron sus regalos. Cuando después la mamá les llama para ver qué había pensado de los regalos y de la actitud de sus hijos, al hijo mayor le dijo, hijo, ¿qué te pasa? Hijo, ¿cómo me das a una casa tan grande? Por favor, mire, yo no puedo subir las escaleras, sufro de artritis, así que ni siquiera caminar puedo. Así que por favor, allá el 2.º piso ni lo conozco. Fuera eso, hacerle aseo, hijo, no, esa piscina ya se me está llenando de animalitos. Yo no sé cómo mantener esta casa, es muy, pero muy complicado. Yo estoy viviendo en la cocina y un cuarto que llaman de servicio, pero con eso hubiese sido suficiente, hijo, algo más pequeño, más pensando en mí. Pero igual se le agradece el detalle. Al otro hijo le dijo, hijo, tú sí estás perdido. No, hijo, ¿cómo me vas a regalar un auto si yo ni manejar sé? Además, a estas alturas yo no veo bien. ¿Te imaginas yo andar en ese auto sin poder mirar? Si yo no tengo casi ni siquiera visión, por favor, ni porque fuera Mr. Magoo. Si usted sabe quién es Mr. Magoo, si usted no sabe, eres joven. Y entonces dijo, hijo, ¿qué te pasa? Ahí está el auto, está parqueado porque yo no puedo usarlo. Y después le tocaba el turno al hijo menor. Dijo, hijo, definitivamente tú sí sabes complacerme. Hijo, tú sí sabes hacerme sentir feliz. Hijo, tú sí sabes complacerme. Hijo, por eso eres mi favorito. Y todo el hermano, ¿y por qué? Dijo, porque ese pollo que me mandaste estaba delicioso. Se comió la lora. Cuando pensamos en regalos, en detalles, siempre que queremos agradar a alguien, ¿en qué debemos preocuparnos? ¿Qué es lo que a ese alguien le gusta? Porque yo no puedo dar un regalo pensando en mí. Por ejemplo, ayer a propósito mi esposa estaba de cumpleaños. Y te imaginas que yo salga con un balón de fútbol y la camiseta del Real Madrid. Uno nunca pensaría en dar a otra persona un regalo pensando en uno. Porque una cosa es los gustos que uno tiene y otra cosa, los gustos que la otra persona tiene. Entonces, si uno quiere hacer sentir feliz a una persona, ¿qué debe preocuparse? ¿Qué es lo que a esa persona le guste? Y yo creo que a veces cuando pensamos en Dios y cuando pensamos en venir a Dios, tenemos ese problema, que a veces venimos a buscar a Dios, pero pensando en nuestros gustos, pensando en cómo Dios satisface nuestros deseos, pensando en cómo Dios satisface nuestros caprichos. Y sabes, es una mentalidad muy latina y muy de nuestra época.
En el tiempo antiguo y en otras culturas, uno ve que cuando una persona iba a ofrecer a Dios sacrificio, pensaba era en agradar a Dios. Es más, algunos dioses paganos ofrecían hasta el sacrificio de personas humanas, de niños. ¿Y ellos con qué mentalidad iban? ¿Cómo agradar? Y estaban dispuestos a entregar lo que fuera. Porque esa es la mentalidad, pero nosotros no. Nosotros tenemos la mentalidad de pedir. ¿Y ese Dios cómo me va a complacer? ¿Y ese Dios qué me va a dar? A ver, y si yo acepto a Cristo, ¿qué gano con eso? Porque siempre pensamos en qué hay para mí. ¿Qué beneficio puedo sacar de eso? Y mire, eso es tan extraño y tan paranoico y tan descarado que resulta que la sociedad decidió dar un día para celebrar el nacimiento del Señor o que el Señor haya venido a la tierra. Y escogieron el 25 de diciembre. Yo sé, ese día no nació el Señor, no es ni cercano a la fecha. Pero bueno, escogieron celebrar una fecha, el hecho de que nuestro Señor estuvo aquí y se hizo hombre para morir con nosotros. Parece que en cierta manera está bien. Si a uno le dice, le vamos a celebrar el cumpleaños, bueno, ¿qué importa si es el día o no? Lo importante es que la celebración. Si te dicen, te traes un regalo de cumpleaños, no dice, ay no, solo me lo da el día que es. No, hermano, démelo, no importa. O sea, yo no sé a cuántos les disgustaría que les trajeran en este momento un regalo de cumpleaños. Sí, no es ahora, pero se les recibe, ¿no? Y si usted ve que es un carro, si usted ve que es una casa, usted que dice, eso yo cumplo el día que usted quiera, no hay problema. Con tal de que me siga trayendo el regalo, no pasa nada. Entonces, la sociedad decidió que los 25 se celebraba la venida del Señor a la tierra. Otros dicen, no, pero ese no es el día. Ah, entonces tú le celebras el correcto. Bueno, ya sabes qué día es, ¿no? Entonces ese día hace una fiesta. No, no la hago. Bueno, yo prefiero que los que por lo menos escogieron una fecha sea la incorrecta, pero están recordando eso. Pero ¿qué pasa con nuestra cultura latinoamericana especialmente? O nuestra cultura moderna. Es que al otro día, ¿cuál es la pregunta generalmente que se hacen, por ejemplo, los niños, los jovencitos? ¿Qué se hacen los demás? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué te trajo el niño Dios? ¿Cómo así que me trajo el niño Dios? Primero, ya no es niño, ¿ok? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en segundo lugar, si yo le estoy celebrando su cumpleaños o el día que Él vino a esta tierra, ¿cómo así que me trajo? Eso es tan ridículo como si el día que nosotros cumplimos años, ese día, yo tengo que darle regalos a todos. Sí, como que usted está de cumpleaños, ¿qué me va a dar? Me dice, perdón, que me van a dar a mí, no a usted. O sea, pero esa es nuestra mentalidad. Que todo lo que pensamos en torno a nuestra relación con Dios siempre es, ¿qué es lo que Dios tiene para darme? ¿Cómo es que me va a complacer? ¿Cómo es que Dios va a lograr satisfacer mis sueños? Y esa es nuestra mentalidad. ¿Qué me trajo? Es más, somos tan así que cuando alguien viaja, después de viaje, ¿qué le decimos? ¿Qué me trajo? Yo dije, agradezca que vine, hermano. O sea, casi que no puedo venir, me gasté todos los ahorritos y me toca ahora pensar en usted. No, por favor. En vez de reunir una plática, venga, tome para su viaje, para ayudarle allá, ahora que el dólar está caro. No, siempre es, ¿qué me trajo? Porque al final, ¿qué es? El pensamiento solo de nosotros. Cuando un político entra a un proyecto, ¿qué dice? ¿Cómo voy yo ahí? No tanto el beneficio que va a traer a la ciudad, sino pregunten los 70,000 millones a la ministra de las TIC. Entonces lo que estamos viendo es que en este mundo es un mundo donde jamás pensamos ni en Dios ni en los demás, sino en ¿quién? En nosotros. Y el político te dice, mira, es que estoy reuniendo recursos y fondos para ayudar a una familia muy pobre. ¿Cuál? La mía. Siempre estamos pensando en nuestro beneficio, y así pasa en nuestra relación con Dios. Cuando vamos a Dios, vamos es a ¿qué? A que Él cumpla nuestras demandas, a que sea Dios el que cumpla nuestros caprichos. Y creo que hemos estado desorientados en ese sentido, porque cuando venimos a Dios, al que tenemos que agradarle es a Él. Y por eso vamos a empezar hoy una serie que se llama ¿Qué pide Dios de ti? Porque creo que ese es el propósito al venir a la iglesia. Ese es el propósito de venir a Dios. No es saber qué es lo que nosotros queremos de Dios, sino qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso quiero que pensemos en esa pregunta. Y para eso quiero que vayamos al profeta Miqueas, capítulo 6, el versículo 6. Y mire cómo arranca la pregunta. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Cuál es la preocupación aquí del profeta? Señor, ¿qué voy a darte? ¿Qué debo llevarte? Porque nosotros cuando vamos al Señor, cuando vamos a la iglesia es...
¿Y qué le voy a sacar hoy? ¿Una bendición? ¿De qué es la predicación? ¿De cómo Dios prospera? ¿Está el Señor regalando casas, trabajos? ¿Está regalando maridos, marranos? O sea, ¿qué es lo que el Señor está dando? No, aquí en la preocupación del profeta, ¿cuál es? Señor, ¿qué puedo llevarte? ¿Con qué me presento? ¿Qué voy a darle? Y no solamente me presentaré, sino adoraré. Y entonces él toma como referencia lo que la tradición judía, lo que la ley judía decía de cómo debían presentarse. Entonces él dice, sigue diciendo el verso 6, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Recuerda que la adoración judía estaba basada ¿en qué? En los holocaustos. Entonces iban y presentaban las ofrendas al Señor. Entonces él dice, Señor, ¿seré que voy a llevar los holocaustos, los becerros para adorarte a ti, para ofrecerlo en sacrificio? Él dice, Señor, eso es lo que tú pides de mí, eso es lo que tú quieres, que yo aliste el becerro, que yo aliste la ofrenda, que yo aliste el diezmo, que yo aliste lo que tú estás pidiendo. Pero va más allá. Y dice el verso 7, se agrará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. O sea, ahora pasa al extremo. Está diciendo, Señor, ¿llevo un becerro o será que te gustan 1,000? Dime cuál es la medida. Señor, ¿cómo yo te sorprendería? ¿Con 1, con 2, con 3, con 100, con 1,000? Dime cuántos. Cuando dice millares o miles, está diciendo, Señor, dime cuál es la medida para lograr sorprenderte, para halagarte. Es más, después dice millares o 10,000 arroyos de aceite. Ahora, ¿qué era el aceite en esa época? Era el petróleo. Era el combustible que más se utilizaba para muchas cosas. Entonces imagínate, él dice, Señor, te llevo lo más costoso socialmente para impresionarte con mi riqueza, con mi capacidad. ¿Eso es lo que tú pides? Pero no solo se queda ahí, sino ahora tiene el pensamiento de la cultura. Recuerda, de la región. Recuerda que era una época muy idólatra y habían ídolos que pedían sacrificio de seres humanos. Y él dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El hijo mayor era el hijo favorito, el hijo que todo padre cuidaba. ¿Por qué? Porque era el hijo que iba a heredar, el que llevaba su apellido, su nombre, su familia, su linaje, su dinastía. Era muy importante. Él dijo, Señor, ¿será que para agradarte tendré que sacrificarte lo más preciado para mí? Mire, por eso cuando el Señor le pide a Abraham sacrificar a Isaac, por favor, era el hijo de la promesa. Era el hijo sobre el cual los propósitos de Dios se iban a cumplir. Él dice, Señor, pero estoy dispuesto a entregártelo. Él dice, Señor, ¿eso es lo que tú quieres? Que ya no tenga hijo primogénito, sino que te lo entregue a ti. Dime qué debo sacrificar. Dime qué más debo darte. Y mire lo que dice el verso 8. Dice, oh, hombre, y no solamente incluye a los hombres, sino a las mujeres. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y mire la palabra que sigue, dice, solamente. Diga conmigo, solamente. ¿Qué significa eso? Que el Señor está diciendo, mire, más allá de holocaustos, más allá de ofrendas, más allá de sacrificios, más, solamente te pido esto. Y vamos a hablar de las 3 cosas que el Señor pide. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿cuáles son las 3 cosas que Dios pide? Primero, hacer justicia. ¿Qué más? Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces el Señor dice, más allá de sacrificios económicos, más allá de sacrificios de animales, yo pido 3 cosas de ti: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, si queremos agradar a Dios, ¿cómo podemos agradarlo? Haciendo justicia. ¿Qué más? Amando misericordia. Y tercero, humillándonos ante Dios. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué significa eso? Pues bienvenidos a esta serie. Hoy vamos a ver la primera frase: solamente hacer justicia. Ahora, yo sé que la justicia es una palabra que escuchamos mucho. Es más, a veces la hablamos mucho. También la justicia es algo que exigimos mucho, más en nuestros días y más en nuestro país, donde abunda la injusticia, abunda la inequidad. Entonces a veces nosotros reclamamos justicia. ¿Y por qué no nos hacen justicia? ¿Y por qué no tratan a esos criminales con justicia? Ahora, ¿cómo definimos la justicia? Cuando uno piensa en lo que el diccionario define justicia, dice el diccionario, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar o conceder a cada uno su derecho. Lo que está diciendo es que a cada uno le están dando lo que le corresponde. Otra definición dice, justicia, acción de poder reconocer o dar a cada uno lo que le pertenece. Y eso es lo que nosotros definimos con justicia.
A veces también lo definimos como equidad, ¿no? Ser equilibrado o dar lo que le corresponde por sus actos. Eso es justicia. Ahora, cuando pensamos en la Biblia, la justicia es un poco diferente. Sí, es cierto, Dios es un Dios justo y qué bueno que no nos ha tratado, como dice el salmista, conforme a lo que merecíamos, porque si no, no estaríamos vivos. Dios nos ha tratado con misericordia. Pero en la Biblia, ¿qué es justicia? Justicia en la Biblia, que es la que Dios demanda de nosotros, es cumplir el propósito para lo cual algo fue hecho o dado o establecido o puesto. Entonces, ¿qué es justicia? Cumplir el propósito. Cuando algo cumple su propósito, está haciendo justicia. Por ejemplo, esta luz fue hecha para alumbrar. Si yo la enciendo o yo la activo y no alumbra, yo diría está siendo injusta porque no está cumpliendo su propósito. Para entenderlo con la palabra de Dios, quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, el versículo 13 y verso 14. Es la escena o es la historia de cuando Jesús va a ser bautizado. Dice la Biblia que pues él va a donde está Juan el Bautista. Dice el verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, lo que está diciendo Juan, ¿qué es? Perdón, Señor, tú deberías ser el que me bautice, no yo tener que bautizarte a ti. O sea, deberíamos cambiar de lugar, que tú me bautices, eso sería lo correcto. Ahora, ¿qué le responde el Señor? Ay, muchas gracias, Juan, es que no quiere. No, ¿qué le dice el Señor a Juan? ¿Qué le dice? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Cuál fue el argumento del Señor? El argumento es que él tenía que cumplir la justicia de Dios en él. Es más, mira cómo lo dice otra versión. Esta versión, que es la NTV, le dice el verso 15, pero Jesús dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir todo lo que Dios exige. O sea, para esta versión de la Biblia, ¿cómo traduce justicia? Como cumplir todo lo que Dios exige. Entonces, ¿qué es hacer justicia? ¿Cómo entendemos hacer justicia? Cumplir todo lo que Dios exige o todo lo que Dios demanda en nuestra vida. Entonces, yo sé que generalmente cuando pensamos en las figuras de justicia, pensamos en el martillo ahí, ¿no? Sobre la mesa, así, para dar sentencia. Pero hay otra figura para justicia, y la otra figura que se usa, ¿cuál es? La balanza. Y creo que esa figura de balanza es más cercana a lo que Dios utiliza. Y usted dirá, el pastor, ¿por qué dice que Dios usa una balanza? Bueno, le voy a dar un ejemplo. Resulta que alguna vez el Señor manda un mensaje a Belsasar y manda una mano que escribe en la pared, o no sé si era la mano de Dios mismo, escribiendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y entonces, ahí cuando este rey está todo confundido y pide explicación, Daniel le explica qué significan esas palabras. Y él le dice en Daniel 5:27, Tekel significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Quién fue el que pesó? Dios. ¿Y en qué lo pesó? En una balanza. En ese examen, en esa exigencia de justicia, ¿cómo lo halló el Señor a Belsasar? Lo halló falto. Entonces, ¿cómo funciona la justicia de Dios? Funciona como una balanza. Ahora, ¿cómo son las balanzas? Bueno, saquemos la cédula. Hace años, cuando usted iba a comprar granos, arroz, no venían en las bolsitas como ahora. Uno iba a un granero, habían unas cajas y allí estaba lleno de arroz, lleno de frijoles, lleno de lentejas, lleno de azúcar. ¿Alguien se acuerda de eso? Saque la cédula. Ok, yo los pelados de hoy no tienen ni idea qué es eso. Un granero, ay sí, me salió un montón de granos. No, realmente un granero era un lugar donde estaban todos los granos y uno iba a comprar. Ok, y entonces en los graneros modernos habían unas balanzas electrónicas. Pero en la época antigua, ¿cómo era que se hacía para pesar? Era con de estas balanzas. Entonces lo que hacía es que usted dice, ¿cómo funciona? Mientras la balanza está libre, las dos cosas están ahí desocupadas. Pero cuando se iba a pesar, entonces, por ejemplo, usted quería 1 kilo de arroz. Entonces tomaban unas pesas, estaban ahí las pesitas y las ponían a un lado de la balanza. ¿Y cómo funcionaba? Esto es nuevo para los pelados de ahora, ¿ok? Pero esto es nuevo. Entonces usted al otro lado ponía una bolsita y empezaban a llenarla. ¿Y cómo se sabía que era el peso correcto? Tenía que dar, ¿qué? El mismo peso. Cuando estaba equilibrado significaba que era el peso correcto. Y créame, ahí no hay forma de hacer trampa. Uno puede adulterar muchas cosas. Uno dice, uy, ese peso del carnicero está como malo. No, en esa época no había forma. ¿Por qué? Porque el peso era
correcto y a usted le vendían exactamente lo que pesaba. Y por eso así funciona. Entonces, ¿cómo funciona ahora la vida cristiana? ¿Cómo funciona Dios con nosotros? ¿A quién pone al otro lado? ¿Al vecino? Maridos, amad a vuestras mujeres como el vecino mechonea a la de él. ¿Así pone al vecino? ¿Pone a Hitler? ¿A quién pone? ¿Cuál es la demanda que debemos cumplir? Cristo. ¿Y al otro lado quién está? Yo. Y por eso dijo el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres como ¿quién? Como Cristo. ¿Quién es la medida de nuestro actuar? ¿Quién es la medida de nuestro vivir? ¿Quién es? Cristo. Por eso Pablo decía en la carta a los Efesios que debemos crecer a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ese es el tema. Entonces es Cristo nuestro modelo, es el punto de referencia. Por eso no es cómo es el vecino, cómo es el hermano que está a mi lado. Ay, pero ese ni ora. Sí, pero es que él no es la comparación. Ni siquiera ese es el pastor. La comparación, ¿quién debe ser? Cristo. Y por eso debemos crecer esa medida. Ahora, yo como pastor debo crecer la medida ¿de quién? De Cristo. Por eso Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque esa es la mecánica. ¿Quién debe estar al otro lado? Por eso es frente a Él que debemos medir nuestra justicia. Y cuando Dios te dice debes hacer justicia, está diciendo ¿qué? Que podamos reflejar a Cristo, que podamos cumplir las demandas de Cristo, que podamos estar a esa misma vida, a esta misma estatura. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no sé cuántos les ha pasado que usted compró un paquete de papas grande y lo abre y hay 3 papitas. Y dice: uy, chévere, y me tumbaron. Y un semejante paquetón, y cuando usted lo abre no tiene pero nada. ¿Eso qué se llama? Publicidad engañosa. ¿Sí o qué? Porque uno ve la bolsota, oiga, y eso lo único que tenía era aire. Porque uno no tiene un peso para decir y exigir, ¿no? Porque si ahí dice, no sé, 500 gramos debe ser ¿qué? 500 gramos. Pero ¿quién tiene una balanza en la casa? Pocas personas se ponen exigentes. Es más, usted podría ganar una demanda, porque si usted llega a comprar un kilo de arroz y no está el kilo de arroz, usted puede demandar, ¿ok? Porque se supone que usted está confiando en lo que dice. Si tiene más no importa, ahí le devuelvo los 3 granitos. Pero si tiene menos, usted puede exigir eso. Entonces, claro, lo que uno dice es como que me tumbaron, y carísimo que sí era, ¿no? Y lo peor es que dice 30% más, pero es el papel el que dice 30%, pero por dentro uno es igualitico. Pero la pregunta es, cuando uno piensa en que ese producto es injusto, ¿es por qué? Porque no cumplió todo. No porque no te dieron papas. Ahí hay papas. Es un paquete de papas. Dice, sí, pero es que el paquete me muestra otra cosa. El paquete me muestra una cantidad que no es cierta. Por eso cuando la Biblia habla de cumplir toda justicia, significa no cumplir algo, sino cumplir todo. Porque nosotros a veces tenemos esa justicia selectiva. ¿Qué significa justicia selectiva? Que hago lo que creo que me gusta hacer. Que cumplo lo que me encantaría cumplir. Entonces las cosas que me gustan, esas las hago. Las que no me gustan, las dejo para después. Y por eso cuando hablamos de justicia y cuando Jesús dice debo cumplir con toda justicia, ¿qué significa eso? Satisfacer, no la mitad. ¿Satisfacer qué? Todas las demandas de Dios para mi vida. Porque vamos a aprender aquí que una obediencia incompleta es una total desobediencia. Imagínate que usted envía a su hijo a hacer un mandado. En nuestra época uno hacía mandados. En nuestra época uno le tocaba salir a la jungla, a la calle, a enfrentarse con los perros callejeros, a enfrentarse con ladrones, a enfrentarse con todo para traer el mandado. ¿A cuánto les tocó ir a la tienda por un mandado? Los de hoy no van ni... Ahora apenas van al baño, ¿ok? Pero en esa época sí, nos tocaba mandado. Y todo el día era, traiga 20 tomates, 10 de cebolla. Y lo otro era para recordar ese mandado, porque uno empezaba, ¿no? Y dice, traiga una panela, ¿no? Y uno, panela. Se distraía, ¿qué era? Azúcar. Después, ¿qué era? Sal. Termina uno con lo que no era y el regaño. Yo le mandé. ¿Cuántos trajeron alguna vez lo que no era? Se le olvidaban los mandados, porque todo niño se distrae y al final ¿qué era lo que había que traer? Y no había teléfono para llamar okay. Pero era toda una dinámica de hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo hago el mandado incompleto? ¿Cómo sería incompleto? Que fui pero no traje nada. ¿Eso qué es? Nada. Que fui, lo compré pero se me quedó. Si no hago completo, al final ¿qué es? Desobediencia. Yo no puedo hacer solo la mitad. Ay, mamá, pero agradezca que fui.
Entonces, y la mamá dijo, ¿y qué pasó? Ah, que no había y no quedaron vueltos. O sea, o que te comiste la cosa, o que la botaste, o que la dejaste. O sea, al final el mandado, ¿qué es? Que traiga las cosas completas. O sea, no pueden haber las cosas incompletas. Eso es como ir a jugar fútbol, pero no hay balón. O sea, ese pequeño detallito. O sea, por favor, hay cosas que son importantes. Y por eso cuando el Señor nos pide cumplir toda justicia, ¿por qué es? Porque es importante cumplirla toda. El Señor le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 5, el verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere ¿qué? Mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que está diciendo el Señor es que esto no se trata simplemente de cumplir cosas a medias. Esto no se trata sencillamente de hacer cosas por hacerlas. Es más, en el capítulo mismo 6 le dice, verso 1, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser visto. Entonces, ellos sí hacían las cosas, pero con propósitos equivocados. Uno cree que es que, Señor, agradezca que vine. Sí, pero ¿viniste a qué? Señor, agradezca que estoy orando, pero ¿orando para qué? O sea, una obediencia a medias es ¿qué? Total desobediencia. Y el Señor está diciendo, mire, ellos sí oran, pero ¿para qué? Para ser vistos. Ellos sí ayudan al prójimo, pero para ser vistos. Y entonces levantan sonido de trompeta. Ellos sí ayunan, pero para que digan, qué santo que es, qué consagrado que es. Y Él dice, mire, ya tienen su recompensa. Además, son unos hipócritas. Porque la justicia que Dios pide no es una justicia de apariencias. No es una justicia del político que dice una cosa para hacer otra, que busca engañar. No, esa no es la justicia de Dios. Por eso el Señor dice, mire, ¿quieres orar? ¿Cuál es el propósito de la oración? Por ejemplo, ¿es lograr que Dios haga lo que yo quiero? Miren la Biblia, ¿qué es oración? Y eso es algo que hemos aprendido aquí alguna vez. Por eso el Señor dice cuando ores, dice, mas tú cuando ores no seáis como los hipócritas, que están buscando reconocimiento, que están buscando que los escuchen. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. Ahora, recordemos que a veces nos pasa, usted, pero pastor, yo estoy orando. Sí, pero ¿con qué propósito estás orando? Cuando entendemos el propósito de la oración, aprendemos que la oración tiene 3 propósitos. Primero, conocer la voluntad de Dios. Segundo, aceptar la voluntad de Dios. Y tercero, obedecer la voluntad de Dios. Eso se llama orar con justicia. Por eso la oración del justo, del que vive la justicia, puede mucho, porque es esa oración donde yo busco hacer la voluntad de Dios. Yo no oro para que Dios haga lo que yo quiero. Esa es una mentalidad ¿qué? Equivocada. Es la que yo digo, cumpliste años, ¿qué me trajo? Y dice, no, así no es. Yo no oro para que Dios haga lo que yo quiero. Yo oro para hacer lo que Dios quiere. ¿Recuerdan la oración de Jesús ahí en el monte Getsemaní? ¿Cuál fue la oración? Padre, si es posible, pasa en mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo pregunto, ¿cuál es la voluntad de Jesús? Morir, pero no sé, diferente, no tan sufrido, no tan difícil, no tan cruel. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Entregar su vida en salvación por todos. ¿Cuál voluntad ganó? ¿La de Jesús o el Padre? Había 2 voluntades. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál ganó? La del Padre. Ahora, pregunto, ¿por qué le tomó a Jesús orar 3 horas? Una frase que podíamos decirle en 10 segundos, en 30 segundos, si lo decimos muy despacio. ¿Por qué Jesús le tomó 3 horas? ¿Para qué estaba orando? Para que Dios le ayudara a obedecerla. Dice que mientras oraba, su sudor eran como gotas de sangre. ¿Qué estaba haciendo Jesús en esa oración? Humillándose. Yo me imagino que Jesús oró la primera hora, se levantó y dijo, todavía siento que necesito más oración. Oró la segunda hora y dijo, necesito más oración, necesito más quebrantamiento. Dice la Biblia que vino un ángel para fortalecerle. Porque cuando yo oro, no es para que Dios haga lo que yo quiero. Yo vengo aquí a la casa de Dios en oración para decirle, Señor, ayúdame y enséñame a hacer tu voluntad. Por eso el propósito de Dios, tú quieres agradar a Dios, vive su justicia, haz su justicia. Por eso el Señor le decía a sus discípulos, mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, cuando uno piensa en la relación con Dios,
A veces hoy en día se ha visto una relación más de negocios, más de empresarial. Señor, yo me doy para que tú me des, pacte para que recibe, siembre para que coseche. Y creo que esa no es la relación correcta con Dios. No es una relación de socios, es una relación de padres e hijos. Y si pensáramos en uno de los niños, ¿cómo se llama tu hijo? Samuel, Samuelito. ¿Cuánta plata tiene Samuel en este momento en el bolsillo? 0 pesitos. Si ustedes tuvieran la plata que tiene Samuel ahora, ¿estarían preocupados o tranquilos? Preocupados. Ni vendrían a culto. Pastor, es que no tengo ni para el bus. No, pastor, no sé ni cómo voy a almorzar. Si tuvieran la plata de Samuel. ¿Y Samuel cómo está? Feliz, como una lombriz. Y me imagino ahorita jugando. ¿Por qué? Él está tranquilo. ¿Por qué no está preocupado del almuerzo? ¿Por qué no está preocupado de la comida? ¿Por qué no está preocupado cuando va a empezar a estudiar? Y los útiles. ¿Por qué no está preocupado de eso? Porque tiene unos padres. ¿Cuál es la única preocupación que debe tener Samuel? No, de ser buen hijo. Esa debe ser. Si es estudiar, hacer tareas. ¿Cuántos quisieran vivir ese tiempo otra vez? Que nuestra única preocupación sea esa, estudiar, hacer tareas. Porque de todo lo demás está mi papá y mi mamá. Por eso Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Es más, Jesús mismo en Mateo 6 dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que le pidan. Es un niño de 3 años que le hace reclamo a la mamá, yo quiero estudiar. No, la mamá a traición va y lo matricula. A traición lo hace madrugar, 5 de la mañana. Es más, el pobre chilito dormido y ella lo está bañando, lo está cambiando. A traición le pone el uniforme y lo pone ahí enfrente a la entrada y le dan una lonchera. Peladito ni tiene ni idea ni que tiene la lonchera, ni que tiene cuaderno, no tiene ni idea. Él no sabe que la mamá gastó una fortuna en útiles escolares porque piden 20,000 rollos de papel higiénico. O sea, uno dice, ¿y este a qué hora los va a gastar? Lo que quiere decir es, por favor, un niño nunca dice, y mamá, los libros y los útiles. No. ¿Cuál es la única preocupación que debe tener? Obedecer, portarse bien. Cuando le dice no salga a la calle, mire, no bote las cosas. Y esa es su única preocupación, su única tarea es que obedecer, dice, y todo lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura. Mire, un hijo obediente tendrá unos papás que harán todo lo posible por ayudarle a seguir sus metas. Todo lo posible. Yo creo que un papá no dice, yo prefiero cambiar de auto que pagarle la universidad. No. Papá dice, prefiero andar en bicicleta, prefiero andar a pie, pero yo quiero que mi hijo termine. Ahora, ¿por qué? Porque una vez que él termine, ¿le van a subir el sueldo? Porque sabe que su mayor alegría es ver a su hijo lograr sus metas. Entonces, si nosotros siendo malos buscamos lo mejor, ¿qué dice el Señor? ¿Tú crees que Dios no quiere lo mejor para ti? Por eso, ¿qué es lo que espera Dios de ti? Justicia. Un papá no espera de su hijo que no sé, que traiga lo del almuerzo. No, esa es su tarea. No, papá, no estudié porque mire, me tocó traer el almuerzo a la casa. Digo, no, esa es mi tarea. ¿Tu tarea qué es? Estudiar, ser el mejor. Y cuando tú eres el mejor, imagínate un hijo que le diga al papá, papi, ¿me da los 12 millones para el semestre? Y porque lo reclama, porque los exige. Y el papá le dice, bueno, ¿y cuándo va a empezar a estudiar? Ay, no, el otro semestre. Entonces, ¿para qué quiere los 12 millones? No, porque ese es mi derecho. Mire, ese es el problema de la justicia nuestra a la justicia de Dios. Uno de mis profesores fue el doctor Jaime Ortiz. En la universidad, obviamente. Y él fue el que estuvo en la Constitución del 91. Él ayudó a redactarla. Es más, con orgullo decía en cuáles artículos él dio su opinión, y son los que tenemos hasta el día de hoy. Nos tocó examinar la Constitución y dar un aporte, una ponencia sobre qué pensamos de ella. Y cuando la estudié le dije, profesor, con mucho cariño y respeto, le digo que esta Constitución es muy humanista. Y eso se podría ver hoy en día como algo bueno, pero al final es algo malo, porque es nocivo. Y esos son los problemas que tenemos. Y él me dijo, explíquese. Yo le dije, porque si comparamos la Constitución de Colombia, la comparamos con la Constitución de Dios, o las leyes de Dios, que es lo mismo. Resulta que todo nuestro país se soporta ¿en qué? En la Constitución. Si mi Constitución está mal, todo estará mal. Si mi Constitución está bien, todo seguiría siendo mal porque hay políticos que interpretan a su manera. Por eso la Constitución es lo que da estabilidad, no solamente jurídica, sino toda la estabilidad a un país. Entonces, todos nos movemos por una Constitución, que es lo que le da
soporte a todas las instituciones y el mover y el desarrollo social de nuestra nación. Y por eso cuando comparamos nuestra Constitución con la Constitución de Dios, aprovechando que Rafita estudió Derecho Comparado, si la comparamos, ¿cuál es la diferencia? Tú ves que en el título segundo de la Constitución de Colombia es el título sobre los derechos y deberes, ¿ok? De esos títulos o esos artículos, ¿cuántos artículos son de deberes? Creo que no superan los 10. ¿Cuántos son de derechos? Más de 90. Entonces, si tú ves el equilibrio, nuestra Constitución está basada ¿en qué? En derechos. Derecho a esto, derecho al estudio, derecho al buen nombre, derecho. O sea, ya odian a los zurdos. Solo derechos. La Constitución de Dios, que sería su ley, la Torá, no es la espesa del toro que llamamos la vaca, sino la Torá, significa la ley de Dios. ¿Cuántos derechos hay en la ley de Dios? Ninguno. ¿Qué es lo que hay en la ley de Dios? Solo piensa en los 10 mandamientos. ¿Cuáles son de derechos? ¿Qué son? Deberes. ¿Cuál es la diferencia? Y voy a comparar dos. Por ejemplo, los colombianos tenemos derecho a un día de descanso. ¿Está por la Constitución? Sí. Generalmente el domingo, pero generalmente uno trabaja 5 o 6 y descansa 1. ¿Está claro? Eso se ve como un derecho. ¿Cuántos reclaman ese derecho? Todos. En la Biblia, ¿eso está como un derecho? Está como un deber. Porque ¿qué pasa? Cuando está como un derecho, yo lo reclamo, pero no estoy obligado a cumplirlo. Entonces yo le reclamo a mi patrón que él tiene que darme un día de descanso, pero yo ese día puedo trabajar. Pero de hecho ese día, no, ni tampoco que sea. No es que ese día pagan extras, no es que ese día pagan el doble, no es que ese día dan prima. Bueno, eso fue antes de Uribe. Ok, pero ese día dan algunos beneficios. Y entonces, aunque la Constitución dice que hay un derecho, no estoy obligado ¿a qué? A cumplirlo. Y por eso, ¿cuál es la diferencia con la ley de Dios? Que la ley de Dios te dice, ese es un deber. Tú necesitas descansar. Es un deber de descansar. ¿Ven la diferencia? Aparentemente lo mismo, pero por eso vivimos personas estresadas, cansadas, fatigadas, porque solo reclaman derechos, pero se olvidan de sus deberes. Y por eso la diferencia con la ley de Dios es que la ley de Dios está pensada ¿en qué? En deberes. Y usted dirá, pero pastor, ¿para qué? ¿Para qué deberes? ¿Para qué nos ponemos en estas desgastarnos? Ay, esta predicación no me gustó, yo cambio de canal. Yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí tuvieron jefes exigentes, crueles? Gracias por su mano levantada. Los que no la levantaron es porque de pronto tienen jefe acá. ¿Okay? ¿Cuántos tuvieron en su casa mamás exigentes? Que eso no te podían ver descansandito porque te iban arrimando una escobita, te iban arrimando un traperito, te iban arrimando unos platicos, ¿verdad? Esos que, mejor dicho, no pueden ver un pobre acomodado, ¿okay? Porque eso como que les causa algo y les da un rebote, ¿no? Entonces toca, el chinito, venga, lo ponemos a hacer algo. Ok, yo recuerdo que las vacaciones, uno decía, ¿vacaciones para quién? Uno dice, ay, por fin me voy a levantar tarde. Ahí estaba mi mamá haciendo algo. O mi papá, madrugue, ayúdeme, vamos al mercado. Bueno, okay. Pero todos tuvimos mamás o papás exigentes. Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la exigencia de un jefe, de un patrón, y la exigencia de una mamá? ¿Cuál es la diferencia? Que la mamá le puede pegar. Que el jefe no vive conmigo. Yo me voy de la empresa y no lo volví a ver. Pero ¿cuál es la diferencia real? ¿Cuál es la diferencia? El beneficio, el propósito. Un jefe exigente, ¿a quién beneficia? A la empresa. Si te pone a trabajar horas extras, ¿es para quién? Para la empresa. Pensando en tu familia, pensando en tus hijos, pensando en tu bienestar. Está pensando en él, cómo sacarle más provecho al sueldo miserable que te paga. Por eso se llama salario mínimo. ¿Cómo hago para que tú sigas trabajando sin que te mueras? Si ellos pudieran hacer que tú trabajaras sin pagarte, lo harían. Lo harían. El tema es que saben que no pueden, porque si usted se muere, entonces ¿quién vuelve a trabajar? Pero ese es salario mínimo. Y según el ministro de Hacienda, nosotros con 250,000 pesos ya somos ricos. Todo lo que ganemos por encima de 250,000 pesos es considerado en Colombia riqueza, y por eso necesitamos declarar renta. Que el Señor los bendiga y los tenga en su santa gloria. Por favor, yo no sé cuántos se han asombrado de las rentas de este año, que son una cosa exagerada. ¿Y quién vive con 250,000 pesos? ¿Quién vive? Nadie. Pero según ellos, si usted gana 250,000 pesos, usted ya es rico, según Colombia.
según este país. Esa es parte del mundo que tenemos en injusticia. Ahora, la exigencia de una mamá, de un papá, ¿a quién beneficia? Al hijo. Cuando te dice estudia, cuando te dice pórtate juicioso, cuando te dice no salgas con esos compañeros que son un poquito de dudosa reputación, no te metas con ese gordo que le va a pesar. Al final, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia? A nosotros, a nosotros. Créame que muchas mamás ayudaron a hacer tesis, a hacer trabajos, a hacer planchas, a hacer proyectos de grado. ¿Cuántas mamás, cuántos papás estuvieron ahí trasnochados ayudándole al chinito? Ahora, ¿por qué? ¿Porque le van a dar un diploma al día de la grabación? ¿El PhD a los papás responsables? Por favor, ¿quién es al final el que se lleva el reconocimiento? ¿Quién es el que se lleva todos los méritos? El hijo. Al final, ¿a quién beneficia? El hijo. Cuando Dios nos pide que vivamos su justicia, créame, ¿a quién va a beneficiar? ¿A Dios? ¿Dios va a ser más Dios? ¿Va a ser más poderoso? ¿Va a ser más santo? ¿Va a ser más glorioso? ¿Va a ser más soberano? No, todo lo que Dios pide en su justicia, ¿a quién nos beneficia? A nosotros. Por eso cuando Dios te dice guarda tu corazón, por eso cuando Dios te dice mira, revisa tus pasos, mira cómo vas, cuando Dios te da un principio, cuando el Señor te dice a esto trabaja 6 días y descansa 1, no es porque tú tienes el derecho de reclamarlo, no, es porque tú necesitas descansar, y si tú no descansas, tu vida estará condenada a la ruina, vivirás menos años, vivirás más fatigado, más estresado. Entonces no es que yo tengo el derecho de descansar, no, tú tienes el deber de descansar. Y por eso vivir la justicia de Dios al final, ¿quién es el beneficiado? Nosotros. Por eso el Señor dice, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Noche y día, ella es mi meditación. Porque cuando tú vives la justicia de Dios, mire lo que el Señor le dice a Josué, cuida de hacer conforme a todo lo que el Señor mandó a través de la ley de Moisés. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, al final, cuando tú vives en la ley del Señor, cuando tú cumples los propósitos de Dios para tu vida, al final, ¿a quién le va a ir bien? A nosotros. Cuando tú eres honesto, cuando te cuidas, cuando eres fiel a tu esposa, cuando la amas. ¿Qué dice la Biblia? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire, usted tiene una esposa feliz, usted va a ser feliz. Usted no cuida la felicidad de su mujer, va a ser un total infeliz. ¿Quién es el beneficiado? Al final tú serás el beneficiado. Así como debo cuidar a mis hijos, así como debo cuidar mi vida espiritual. Mire, venir a la iglesia no es porque eso beneficia a Dios o al pastor. Créame, Dios traerá provisión de cualquier lado. ¿Quién es el que necesita buscar de Dios? Soy yo. ¿Por qué venimos a la iglesia? No es para ver qué le sacamos a Dios. Es para aprender a cómo ser más obedientes a Dios. Y si yo soy más obediente a Dios, más beneficiado soy de Dios. Por eso es la mayor bendición. Por eso el hacer justicia al final tiene que ver con esa recompensa. En estos días uno de mis amigos, de personas que compartieron conmigo aún aquí en la iglesia, cual apreciamos mucho, estuvo estrenando 0 kilómetros, comprándolo ahí en el almacén, su primer Audi, con su esposa, con sus hijos. Y no hay nada más bonito que quitarle, ¿no? La telita y con el moñito. Y wow, uno dice wow. Y recordé que hace algunos años, cuando estaba en la iglesia, me dijo una vez, pastor, tome mi carro para, no sé, era para traer qué. Y yo me metí ese carro de una vuelta y se lo volví. No tenía ni frenos. Y dije, ¿aquí cómo se frena? No saca el pie. O sea, por favor. Qué peligro, ¿no? Para el carro de los Picapiedra. Y ver hoy cómo Dios lo ha bendecido. ¿Por qué? Porque al final el hecho de tener una vida de justicia, de ser buen hijo, de tener una vida íntegra, no se fue a las borracheras ni al mundo, hace que hoy pueda disfrutar de la añadidura. Por eso dice, buscad primeramente el reino de justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué pasa cuando uno busca las añadiduras? Desperdicia su vida. Por eso si tú buscas la justicia de Dios, créame, en su momento Dios traerá la bendición que tú necesitas. No te preocupes. Dios te colocará en el lugar que Él quiere colocarte.
Por eso Jesús decía, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, o sea, Dios quiere darte lo mejor. ¿El tema cuál es? Que podamos vivir a la altura del propósito de Dios. Y créame, Dios se encargará de ponerte en alto. Dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero a veces nosotros buscamos lo mucho, reclamamos lo mucho, nos quejamos por lo mucho. El Señor dice, empieza por ser fiel en lo poco. Oye, ganas el mínimo y te cuesta ser fiel al Señor. Y aún lo piensas, mire, yo no doy por negocio. Esta no es una iglesia que dice, pacte para que Dios te dé, siempre para que Dios te bendiga. No, en esta iglesia no hablamos de eso. Y usted dirá, la Biblia habla de siembra, sí, pero es que no en ese sentido, como hoy en día en la teología de la prosperidad lo está diciendo. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué aún del pastor para abajo diezmamos? Porque es una manera de decirle, Señor, mi dinero no es el Dios. Yo no vivo para acumular riquezas. Y no diezmo porque me sobra. Es más, les dije alguna vez que hubo 2 meses aquí en la iglesia muy difíciles y yo tuve que sacar mi prima y parte de mis cesantías para colaborar con la iglesia. Y eso es mucho más del diezmo. Y no estoy diciendo, bueno, Señor, te adelanté los de este año. No, Señor, ese fue mi amor y mi regalo para ti. Porque no lo hacemos porque estamos pensando en qué beneficio tenemos mañana. Es porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y porque estamos mostrando mi confianza y mi adoración a Dios. Dios no necesita mi dinero, para nada. Pero Dios necesita que yo rinda mi vida ante Él. ¿Cuál es el problema? Que hoy para muchos el Dios es el dinero. Y son felices con todo, menos con el tema de la plata. Ay, a mí no me hable de plata, pastor, porque ahí sí cambiamos de tono. Ahí sí se coloca piel de hormiga. Ah, es que es estudios. Y le está diciendo a alguien que quiere vivir bien, alguien que obvio tiene sueños, anhelos, que por lo menos quiere cambiar de ropa de vez en cuando y cambiar de auto también cada vez en cuando. Pero para mí primero es el Señor. Y primero es demostrarle con mi corazón, con todo lo que tengo, mi amor a Él. Yo sé que lo demás vendrá por añadidura. Puede ser que en la cuenta de mi banco no tenga nada, pero digo el Señor, Señor, si yo estoy en tu voluntad, así como Samuelito. Puede ser que no tenga dinero, pero si lo tengo a Él, lo tengo todo, porque Él es mi Padre y porque Él proveerá. Yo les decía que llegó un momento en que entregamos la iglesia, estábamos en un apartamento chiquito, pero chiquito, yo nunca había estado en un apartamento tan pequeñito. Para que entrara la luz tenía que salirse alguien. Y yo no sabía qué iba a pasar. Y ya cuando puse las cosas en la mano del Señor, yo le dije, Señor, seguiré haciendo transmisiones, seguiré haciendo tu voluntad, Padre, seguiré adelante con lo que tú me has llamado. Dios nos da el regalo de este lugar. ¿Por qué? Porque Él es el Padre que provee. Porque es el Padre que abre las cosas. Porque es el Padre que defiende. Y curiosamente, mi papá, que siempre había sido mi fiador, siempre, todas las iglesias que hemos estado, las casas que hemos alquilado, siempre el fiador es mi papá. Por primera vez, no sé por qué, no lo aceptaron, no recibieron sus papeles, así que dependían solo de los míos. Y yo no es que haya tenido la mejor economía. Entonces yo le decía, Señor, solo dependo de ti, tú eres mi Padre. Tal vez mi Padre aquí no me pueda ayudar más, pero tú eres mi papá, que es el que me abres. Así que es la primera vez en la historia de mi vida que he podido alquilar un lugar solo con el respaldo de mi esposa y el mío, nadie más. Siempre estábamos con mi papá y el hermano Alberto, con mi papá y otras personas que me tocaba con esa pena, vergüenza. ¿Y será que usted nos ayude, fiador? La primera vez que sin apoyo en nada, solo en nuestro Padre Celestial, nos han abierto las puertas. Entonces es eso. Por eso, ¿cuál debe ser tu propósito en la vida? Hacer la voluntad de Dios. Y si tú vives la justicia de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Porque el primer bendecido eres tú. Y en segundo lugar, harás feliz el corazón de Dios. Miren, ¿han visto cuando son los grados de un colegio o de una universidad? ¿Han visto? ¿Quiénes son los más felices? Los papás. Ay, el niño ni sabe. Él coge ese cartón y después lo bota. Y la mamá lo manda a enmarcar, eso lo pone. Y mi hijo fue tercer lugar en no sé qué. Pero eso es una felicidad. Eso le comenta en las redes sociales el chinito. Ah, ya, mamá, ya. Yo solo dijo fue presente. Porque hoy en día le dan diploma a todo el mundo por lo que sea. Pero el verlo triunfar. Es más, si fue graduado, si logró el pregrado, si logró la maestría, si logró la especialización, los papás felices, contentos. Mire, yo asistí a mi graduación de la universidad, no por mí, por mis papás. Yo estaba aburrido, yo tenía un evento y yo prefería ir a ese evento que ir a los grados. Me lo mandan. Pero era por ellos.
Entonces al final, ¿quién está más contento? ¿Y quién es el beneficiado? Nosotros. Cuando tú vives la justicia de Dios, tú no sabes cómo alegras el corazón de Dios. ¿Recuerdan cómo dice la palabra? En el corazón hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. El pecador, ¿cómo está? Llorando, quebrantado. ¿Y cómo está en el cielo? Oiga, la rumba, la fiesta. Tú no sabes la alegría que traes al corazón de Dios. Eso vale más que todo el dinero. Eso le vale más que todas las canciones. Eso vale más que todos los cultos que tú asistas. Cuando tú vives la justicia de Dios en tu vida, traes alegría al corazón de tu Padre Celestial. Por eso, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Primero, solamente hacer justicia. Quiero invitarte que te coloques de pie. Yo sé que a veces es difícil hacer las cosas correctas. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora uno dirá: pastor, ¿qué significa eso? Sí, hacer la justicia no es fácil. Y yo sé que a veces causa dolor. Yo no sé cuántos han tenido que trasnochar haciendo un trabajo, estudiando, haciendo una tarea. Ha sido difícil. La tesis, ay, por Dios. Pero no hay sufrimiento más satisfactorio que uno trasnochar solo por una rumba, solo por una fiesta, solo por un chisme, solo por ver una serie que el otro día está uno trasnochado, cansado. ¿Y qué ganó? Nada. ¿Qué representa para tu vida? Nada. Mire, para mí hacer la tesis fue una lucha. Hoy le doy gracias a Dios por esa lucha, porque hasta el día de hoy he escrito más o menos 34 manuales de capacitación teológica. ¿Y dónde empezaron? Hacer la tesis hizo que yo descubriera el talento de escribir y que me gustara escribir. Y cuando terminé la tesis yo dije: ¿y por qué no continúo haciendo otra investigación? Y entonces empecé un libro, y apenas terminé ese libro dije: ¿y por qué no hago el siguiente? Y terminé el siguiente, dije: ¿y por qué no hago el siguiente? Y recuerdo que tenía más o menos como 26 años y estaba en la ciudad de Bogotá. En esa época era muy flaquito, estoy muy gordito. Ya me dicen es que panzó, pero bueno. Y estando ahí, de pronto alguien me vio con uno de mis manuales. No sé si era el de neumatología o no sé cuál era, pero me vio y me dijo: ¿de quién es ese libro? Y le dije: ese libro es mío. Sí, yo sé que es suyo, pero ¿de quién es? ¿Quién lo escribió? Y yo: pues es mío, yo lo escribí. Y no me creía, o sea, se burló de mí. No, usted lo compró. Dije: no, es mío. ¿De verdad? ¿Cuántos años tiene? Dijo: 26. ¿Y usted quién es? Y el que está aquí, Obed Sanabria. Dijo: ¿usted es Obed Sanabria? Yo me lo imaginaba un señor ya gordo, calvo, anciano. Yo le dije: ya casi. ¿Y cómo a esa edad ya he escrito todo eso? Yo he estudiado sus libros, me llamó la atención porque yo tengo los anteriores y me gustaron y no tengo ese. Yo le dije: se lo vendo. Y yo no hice: ¿y de dónde salió eso? De estar 6 meses durmiendo solo 2-3 horas semanales. Terrible, por eso estaba tan delgado, sin dormir, sin comer bien, estudiando, comiendo libros, leyendo. De ahí vienen las gafas, o sea, me leí hasta, no leí el café y eso porque no creo en eso, pero leí todo lo que había que leer. Y es de esa habilidad de lectura y de estudio que yo dije: no quiero parar, quiero seguir. Y me gradué y seguí. ¿Sabes? Sí, tal vez hacer la justicia de Dios en un principio va a traer sufrimiento a tu vida. Ay, pastor, es que pecar es tan rico. No, dejar de pecar es lo difícil. Señor, quedarme con lo de Dios, eso es lo rico. Usted no sabe lo que yo sufro. Yo doy 10 pesos y siento que me estoy dando medio riñón. Pero una vez que tú aprendes y creces en la justicia de Dios, sabes que es lo mejor para ti. Y es lo que en un futuro te hará destacar y poner en alto. Porque
Porque cuando Dios te dice guarda tu corazón, guarda la envidia, deja el enojo, uno dice, pero pastor, es tan difícil perdonar. Esa desgraciada que me hizo, que merece, es el juicio de Dios. El Señor dice, perdona, si no yo no te perdono. ¿Cómo no me vas a perdonar? Y entonces se pone uno más bravo. Es duro, claro que es duro. Pero una vez que perdonas, sientes la liberación del Señor, sientes la paz. Y uno dice, yo tan bobo, ¿no? Guardando rencor por ese desgraciado que ni sabe lo que me tocó sufrir. Ahora mira lo libre, ahora mira que mi corazón está sano. ¿Tú qué dices? Esto hay que seguirlo haciendo. Esto hay que seguirlo viviendo. Porque la paz que se experimenta, porque el gozo que se siente es incomparable. Por eso Jesús dice, bienaventurados aún los que sufren persecución, aún los que al marcar la pauta se ganan el odio de todos los demás. Bienaventurados aún por defender la palabra. Te van a señalar, te van a criticar, te van a cerrar el canal, el canal virtual, te van a generar oposición. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Tal vez si para ti ha sido difícil vivir la justicia de Dios, mira, vale la pena por la recompensa de Dios para ti. Vale la pena por la recompensa del reino de Dios para ti. Las bendiciones del reino, los privilegios del reino. Por eso es donde estás y puedes levantar tu mano y decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a vivir para ti. Quiero amarte no solo de palabras. Quiero amarte con todo mi corazón. Con toda mi vida, Señor, la entrego ante ti. Dile conmigo al Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.